Venga, muchachos, pues ya que hice un vídeo sobre, digamos, cuestiones de carácter político, ideológico, pues yo creo que ya que nos hemos metido en harina, podemos comentar lo que vimos ayer, ¿no? Bueno, este es un vídeo sumamente circunstancial porque está relacionado con el debate, lo que llevaban anunciado toda la semana como el gran combate entre los dos aspirantes con más posibilidades a ser presidente del gobierno, que son, pues ya lo sabemos todos, Pedro Sánchez y Feijóo. Y yo hasta ahora he intentado mantenerme al margen, digamos, de los posicionamientos políticos muy claros, muy concretos, sino simplemente hablar de generalidades y de posiciones ideológicas muy globales que en líneas pues, muy amplias puedan ajustarse a lo que yo pienso, opino, que no coinciden en absoluto con ningún programa de ningún partido en concreto. Y lo que yo pude ver ayer es pues un poco el ejemplo claro de todas las cosas que os estoy diciendo, porque durante hora y media no vimos absolutamente nada de interés. O sea, a mí no me pareció que se hablara de nada interesante, no porque los candidatos sean malos o sean ni malas personas, ni malos políticos, ni que estén completamente fuera de la realidad o no estén preparados, ¿no? Yo vi allí dos tíos competentes que son capaces de, durante una hora y media, encajar golpes y lanzar ideas y tal, ¿no? Y bueno, pues oye, hay que saber, hay que valer para esto, ¿no? Y yo creo que estos tíos pues valen para lo suyo, y entonces lo hacen bien si entendemos por bien un juego de intercambio de eslóganes y de consignas que en realidad no van a nada en concreto. Porque yo creo que fue un poco, pues ese circo, la expresión de un circo que alimenta y entretiene a la plebe y que, bueno, pues que son hooligans que apoyan uno a otro y le mete y tal, sé que no cuento así. Yo, claro, a mí, yo soy un poco como Pío Cabanillas, ¿no? Pío Cabanillas padre, con las primeras elecciones dijo, todavía no sabemos si hemos ganado los de izquierdas o los de derechas. ¿Por qué digo esto? No porque Pío Cabanillas era un tío muy preparado, ¿no? Además era registrador de la propiedad. O sea, tenía algo que ver conmigo en el sentido de que, bueno, pues había estudiado Derecho, se había formado, había estudiado unas oposiciones y pues tenía cierta, yo creo que una visión práctica de la vida. Nosotros vivimos en un sistema que hasta ahora funciona mucho mejor que el 90% del resto del planeta. Es decir, lo que es la sociedad occidental, que podemos limitarla a Europa occidental, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, ahí, porque tiene, bueno, es un país desarrollado, pero en cierta forma funciona también para grandes masas de población dejada completamente a su suerte, pues funciona un poco como un país subdesarrollado. Es curioso, ¿no? El contraste que hay allí, un país donde se pagan altos impuestos, pero sin embargo prácticamente no hay prestaciones sociales dignas de ese nombre. O sea, allí si no tienes un seguro médico estás vendido. Entonces, bueno, pues estados donde se te provea de gran parte de tus necesidades sin que se quede nadie directamente en el arroyo, pues esto es un milagro circunstancial que hemos construido en unas sociedades que funcionan con problemas, pero mucho mejor que lo que funciona por ahí. Bueno, no sé, aquí como nos quejamos por todo, que es un poco lo que a mí me ha parecido siempre ridículo a partir del momento en que empecé a viajar por ahí, es que viendo lo que veía por ahí y dándome cuenta de que lo que hay por ahí, que es la pobreza, es el 80% de la población mundial, que aquí el 20% privilegiado, es decir, porque incluso un pobre de Madrid tiene más de lo que tiene cualquier pobre de Calcuta, pero muchísimo más. Es decir, nosotros formamos parte del 10% de la población, el 20% de la población que tiene el 80% de los recursos. Es así de claro. Porque no, aunque nos quejemos, esta es la diferencia, la gran diferencia abismal que tenemos con otros países. Y si no, pues
leed cualquiera de mis libros y lo vais a comprobar. Porque, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en Moto, que es un libro que yo os recomiendo, es un recorrido por la miseria del planeta, es decir, por grandes paisajes, pero una de las reflexiones que se suscitan cuando llevas prácticamente año y medio viajando por el mundo, y el mundo que yo hice a África, después la India, después me fui a Nepal, después pasé a Tailandia, después a Malasia, después a Indonesia, después a Filipinas. Pues es que durante todo ese enorme trayecto que fui haciendo mes a mes, día a día, semana a semana, yo lo que tenía delante de mis ojos era la miseria, la pobreza. La pobreza que ni siquiera es miseria, es decir, es la pobreza que tiene prácticamente toda la humanidad, en la cual tiene muchísimas menos cosas de las que tienes tú, simplemente por estar viendo este vídeo en un smartphone o en un ordenador, teniendo una casa, teniendo un techo, teniendo garantizada la comida, teniendo garantizada el agua potable, la electricidad y tal. Bueno, pues estos son milagros, ¿no? Entonces, cuando tú eres un occidental y viajas durante año y medio por estos países, pues ves, pues no sé, por ejemplo, esta foto de la India, o esta foto tan bonita de África, pero claro, tú ves esto de África y las cebras corriendo por el Masai Mara, ves las cataratas Tisisar, ves ahí la línea del Ecuador en Kenia, pero para llegar ahí tú tienes que atravesar los slums, tienes que atravesar los poblados en los que no hay nada, los niños que van caminando por la carretera para llegar a un colegio que no tiene nada de medios. Entonces, cuando tú ves eso, pues al final ese bombardeo continuo de pobreza que te hace de comprender que el mundo es pobre en su mayor parte. Es decir, que tú formas parte de una minoría privilegiada y eso te transforma por dentro. Y eso te hace ver las cosas de una forma completamente distinta. Entonces, yo en todos estos debates que tenemos sobre los sexos de los ángeles en las sociedades más opulentas, pues a mí me suscitan cierto rechazo, digamos, desde el punto de vista moral, ¿no? Porque digo, pero putos privilegiados, de que estáis quejándoos todo el puto día cuando tenéis de todo. Pero al mismo tiempo también lo ves con cierto regocijo de espectador, ¿no? A ver cómo se fajan y cómo se dan y tal, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que digo, oye, ¿cuáles son los grandes problemas que yo veo que tienen el mundo, ¿no? Que tienen nuestras sociedades, ¿no? Porque, hombre, yo formo parte de esta sociedad, lo que quiero es que mis hijos tengan un futuro. Entonces, de eso no se habló absolutamente nada. O sea, es toda una imputación de tú usas los medios públicos para fines privados y tú vas a pactar con la extrema derecha que no se sabe exactamente qué significa y en qué se concreta, ¿no? O sea, porque a mí todas esas imputaciones de es que vas a pactar con un partido machista, pero ¿eso qué significa? ¿Eso qué significa? O sea, es que eso no hay nadie, es que son imputaciones que nadie cree. Es decir, cuando tú le dices, que no digo que no sea cierto, yo lo único que digo es que cuando a mí como espectador me dicen es que usted está, en fin, bueno, no voy a entrar en los detalles, ¿no? Pero ¿alguien se piensa que Feijóo o Sánchez está a favor del asesinato político de los adversarios políticos, o alguien se cree que Feijóo está a favor del maltrato a las mujeres, del asesinato de mujeres? O sea, en fin, son cosas que son tan desmesuradas, tan absurdas, que no tienen un asidero concreto con la realidad, porque la realidad se basa de cosas mucho más pedestres, de las que tenemos que saber cosas, ¿no? De las que tenemos que informarnos. Por ejemplo, cuando se dice que, en fin, una de las soluciones para, digamos, uno de los principales problemas que tiene nuestra sociedad, que es su envejecimiento, ¿sí? La inversión de la pirámide poblacional, es un hecho que nadie está explicando, ni dando respuestas, ni se trató. Es decir, y las consignas, cuando se trata, son apoyaremos a las familias. ¿Eso qué cojones significa apoyaremos a las familias? ¿Alguien os ha dicho, os ha informado? Porque es que cuando uno propone soluciones, lo que tiene que ver es si esas soluciones se han aplicado antes en algún sitio y se han funcionado bien. De las políticas que se han aplicado en el mundo occidental para fomentar la natalidad, no ha funcionado ninguna. Ni dar dinero, ni ayudas sociales, ni guarderías, nada. El cambio social que provoca que las mujeres no quieran tener tantos hijos como antes es cultural. Es cultural y tiene que ver pues con unas ganas, ni siquiera una necesidad. No es porque sean caros los hijos, que por supuesto son caros, pero va más allá, porque cuando en los sitios donde es más barato y en los sitios donde se apoya más a las familias o a la natalidad, no se tienen hijos.
¿Por qué? Pues porque... Y eso es lo que no te quieren explicar. Y cuando tú dices estas cosas, pues dicen, no, es que en realidad es porque... Entonces llevamos al trazo gordo. No, porque es que es muy caro, porque es que no sé cuántos. No. Buscan los datos, coño, y nadie lo está explicando. ¿Cuál es la solución que tenemos a la crisis demográfica de nuestras sociedades? Ese es uno de los graves problemas, por eso no se dice nada. Cuando se dice que se van a blindar las pensiones, pues si tú inviertes la pirámide poblacional, es evidente que el sistema de pensiones tiene un serio problema de viabilidad futura. Decir que se van a blindar por ley, la ley lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo. Yo puedo escribir aquí que voy a vivir 2000 años. Pero es que eso no es la cuestión. Pues puedo publicar el BOE que todos los españoles vamos a vivir 150 años. ¿Y qué? O que tenemos derecho a vivir 150 años. Bien, ¿quién nos garantiza que vivamos 150 años? Pues la genética y la medicina, pero no la ley. Entonces, que vamos a tener todos las pensiones garantizadas porque quedan blindadas. ¿Eso qué significa? De eso no se trata nada, ¿no? Eso como los gravísimos problemas que nuestras sociedades tienen y de los cuales no estamos hablando. Porque, oiga, mira, yo entiendo que la subida de los precios, la inflación, la subida de los tipos de interés son problemas que nos joden más o menos. Incluso la subida de los impuestos, la presión fiscal, hombre, todo este aparataje hay que sostenerlo, hay que pagarlo, ¿no? Pues bueno, puedes estar de acuerdo en mayor o menor gasto público, puedes estar de acuerdo en mayor o menor endeudamiento del presupuesto, puedes estar más a favor o más en contra de una mayor intervención en las relaciones laborales, puedes estar a favor o en contra de aspectos concretos, de detalles sobre el modelo en su conjunto, pero vamos a ver, de lo que estamos hablando es de las cosas que van a afectar al modelo de verdad, y eso es básicamente la crisis demográfica, la viabilidad del sistema de pensiones. Básicamente como estructura, como pilares básicos de esto donde estamos viviendo. Y luego, en el caso español en concreto, tenemos un problema serio de engarce de las distintas nacionalidades, regiones o como lo quieras llamar, porque esto ha sido siempre una jaula de grillos. Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? ¿O cómo se va a intentar pacificar eso? Tampoco se dijo una puta palabra, tampoco se dijo nada. No se explicaron los modelos que hay. Es decir, pues mira, mano dura, vamos a acabar con el café para todos o vamos a tal. Pero las palabritas bonitas no significan absolutamente nada. En cuanto al modelo educativo, es una cosa que yo creo que eso es lo que realmente afecta. No, si hay censura de obras de teatro que nadie va a ver, ¿no? Que en realidad la censura es prohibir que se proyecte una película, que se publique un libro, que tal. Eso es censura. Otra cosa es no pagar con fondos públicos una obra de teatro o una publicación. Eso lo hacen todas las administraciones con los que no son de su cuerda, todas. Una cosa es censura, que es prohibir que algo si yo quiero publicar mi libro, que no tiene nada que ver. Es decir, si yo quiero publicar este libro donde tengo unas opiniones políticas determinadas o unas expresiones tal, y me prohíben que este libro salga de imprenta y comercializarlo, eso es censura. Si yo voy al Ministerio de Cultura y digo, subvencióneme usted la publicación de este libro, y a mí me dice el Ministerio de Cultura que no me lo va a subvencionar, que no me va a dar un duro, eso no es censura. O sea, llamemos a las cosas por su nombre, que eso no es censura. Eso es simplemente que no me dan la pasta. Y si un ayuntamiento me ha contratado mi obra de teatro y resulta que cambia el equipo directivo y dice ya no te damos la pasta, yo puedo pagar si quiero o contratar o que me contrate un empresario privado y se proyecte esa obra o se represente esa obra. Otra cosa es que me digan que no se puede representar esa obra en el municipio. Eso es censura. Lo otro no es censura, es simplemente que no se paga. Pero bueno, vamos a ir con las confusiones porque queremos enredar el debate y tal. Yo creo que es lo más importante es explicar en cuanto al modelo educativo, es decir, qué se va a hacer con las lenguas de la enseñanza. Yo creo que eso es lo más importante, lo que estamos todo el mundo preocupados. Porque, oiga, sobre todo en aquellas comunidades, yo por ejemplo, que soy valenciano, pues me he educado en castellano, en español. Cuando yo le planteo a mi mujer, venga, vámonos a Valencia, vámonos a Denia, vámonos a ahí, entonces cuando me dice, no, porque es que mis hijos tendrían que estudiar valenciano. Y a mí, hombre, pues me apetece que aprendan valenciano, pero no que sea su lengua vehicular, no, que no sea la lengua principal de su enseñanza, porque entonces tengo garantizado que tienen un fracaso escolar. Si es que los datos están ahí. Y bueno, pues que
Pero si hay otro modelo distinto, pues eso es lo que tienen que explicar. Es decir, uno tendría que explicar por qué quiere que haya libertad de enseñanza o libertad de elección, y otro tendría que explicar por qué no tiene que haber esa libertad de elección. Entonces, sobre eso, sobre casos concretos, sobre esos asuntos concretos, tendrán que aplicarlo con argumentos. Oiga, pues miren, no queremos que se puedan elegir los padres porque, por lo que sea. Aunque, bueno, oiga, pues, ¿qué vamos a hacer? Nos ven. Pero esta amalgama de chorradas, de las cuales no es más que una pantomima de debate, porque no hay debate, son dos tíos diciéndose cosas, pero que no... de lo que hablan es de gilipolleces. Está intentando desarmar al rival para que quede mal delante de eso. Pero nadie le han informado. Bueno, yo creo que esta es una de las campañas en las que menos se está hablando de qué se quiere hacer en concreto. Y yo creo que tenemos pues asuntos sumamente importantes de los que hablar, que son qué se va a hacer con la crisis demográfica, cómo se pretende resolver con la inmigración, si vamos a resolver con la inmigración, qué modelo migratorio se plantea, es decir, porque habrá gente que piensa, oiga, cerremos la puerta a los inmigrantes, y si cerramos la puerta a los inmigrantes, bueno, que nos expliquen entonces de dónde va a salir la gente que tiene que trabajar. Pero bueno, ¿regular cómo? ¿En qué? Concretamente. ¿Qué es lo que se pretende hacer? Pero hablar sin decir nada es tomarnos el pelo a todos. Y aquí estamos, hablando de toda esta cosa. Bueno, una cosa importante antes de terminar este vídeo sobre los libros, ¿no? Porque yo ayer hice un vídeo diciendo que este paquete de libros eran 99 euros, que son 6 libros, los mejores libros que he publicado, que es la oferta. Entonces, a mí me habéis escrito varios pidiéndome el paquete, pero una cosa que me preguntáis es en qué orden me los leo. Entonces ya, brevemente, para terminar, lo primero que tenemos que hacer es empezar por 1.000.000 de piedras. 1.000.000 de piedras es mi primer viaje en moto grande por África, yo solo, en esa BMW R80 GS. Viajo por 14 países de África y es muy interesante porque aquí está el mapa del recorrido. Como veis, hay dos partes. Una parte empieza en Kenia, Nairobi, y baja hasta Tanzania, de Tanzania cruza Zambia, de Zambia cruza Zimbabue, de Zimbabue a Sudáfrica, y entonces lo que hago es recorrer luego Botswana, y de Botswana paso a Namibia, y de Namibia otra vez a Sudáfrica, llego a Ciudad del Cabo, y luego hago Lesoto, Suazilandia y Mozambique. Y después está el viaje a Dakar, en otro recorrido distinto. Como veis, el libro está lleno de fotografías chulas. Eso, por ejemplo, es Ciudad del Cabo, esta es la moto. En fin, este es el primero que tendríamos que leer. Es un clásico que yo creo que debería estar en todas las bibliotecas. O sea, es uno de los grandes libros que he tenido el privilegio de escribir y que creo que vale la pena. Si lo quieres solo, 27 pavos. Después, La emoción del nómada. Este es el segundo. Este es mi segundo gran viaje hasta la frontera con China y es un recorrido por Ucrania, Rusia, Kazajstán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Georgia, Turquía y luego Oriente Medio, Siria, Líbano, Jordania e Israel. O sea, termina en Israel y, como veis, también tiene ahí un montón de fotografías. Esto soy yo en el río Jordán, estoy en la provincia de Turquía, esto es en el Mar Negro, ahí está Palmira en Siria, en fin, es un gran recorrido y eso es un viaje muy íntimo y muy personal en el cual yo cuento por qué me quiero convertir en viajero profesional, y eso sucede en el año 2009 y desde entonces. El segundo libro que habría que leerse es Europa Nómada. Europa Nómada es un viaje que yo hago después de estos y es un viaje que realizo por todos estos países y incluye el libro de la fuga del náufrago, que es el viaje por Irlanda, ¿no? Ahí también tenéis buenas fotografías. Esto es en Alemania, esto son en Normandía, esto es en Corfú, en Grecia. Es un viaje por muchos países de Europa.
incluido Cabo Norte. En fin, yo creo que es un viaje que permite, aparte de conocer la historia de estos sitios, planificar tus rutas por Europa. Después, ¿cuál sería el siguiente leerse, no? Es otro de los clásicos, que es el viaje por Sudamérica, el Nómada en Sudamérica, que, pues bueno, es un viaje acojonante por todos los destinos, los 10 países de Sudamérica, pues eso, Argentina, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia y Panamá. O sea, está siguiendo el orgullo de los descubridores, conoces un montón de historias de Pedro de Almagro, de Valdivia, de Vasco Núñez de Balboa, descubriendo el Pacífico, en fin, las historias que están contadas en la serie Diario de un Nómada, y además con todo el recorrido, toda la intrahistoria del recorrido, pues eso, por el Silva de Atacama, el Salar de Uyuni, en fin, las cosas típicas que vemos cuando viajamos por América. Y después nos encontraremos con Operación Ararat. Operación Ararat es también muy buen libro. Fijaos la fotografía de portada, qué bonita es, que es uno de mis primeros viajes con la borda en cuando me encontré el Ararat y me senté a contemplarlo. Y bueno, pues contiene el relato de una de las mejores temporadas de Diario de un Nómada, que fue Operación Ararat, en la cual, pues imaginaos, o sea, desde Francia hasta Italia, después todos los Balcanes, Serbia, Croacia, Macedonia, Albania, Turquía, Georgia, Armenia, ¿no? O sea, un viaje acojonante. Y después tenemos el que yo, si solamente quieres un libro, te recomendaría leer este, que es La Vuelta al Mundo en Moto. Y me parece, pues bueno, impresionante, porque tiene muy buenas fotografías en color. Es un libro que está muy bien editado, son 640 páginas y contiene el relato de un viaje dando la vuelta al mundo, que yo creo que es la aventura total. Pues ya sabes, si quieres uno, 27 pavos, si quieres dos son 39 euros y si quieres los 6 son 99 pavos, me parece una súper oferta de verano. Yo te recomiendo leer más libros de los que yo escribo o de otras personas y ver menos debates en televisión de políticos que son profesionales del show business, del espectáculo, que te van a dar carnaza, que está totalmente carente de contenido concreto, simplemente pretende encabronarte para que no tanto para que le votes a él, sino para que no votes al otro. Entonces, bueno, a mí me ha parecido muy decepcionante el debate y, bueno, quería comentaros esta opinión. Así que ya sabéis, haced lo que os haga la punta de la nariz. Y si queréis los libros, miquelsilvestre.com, y si no, pues suscribiros al canal de alguien que encabrone más a la peña, porque yo intento dar un poco de lo que considero más sensato. Venga, hasta luego.